Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Bueno, como dijo el pastor, hoy es un día muy importante, muy especial, porque hoy se celebra el Día de los Padres. Y es un día que como padres nosotros debemos de, no muchas veces, esperar que nos regalen algo, esperar que nuestros hijos nos reconozcan como padres, sino al contrario, yo diría que es un día de análisis. ¿Qué hemos hecho como padres? ¿Cómo vivimos la vida como padres? ¿Dónde estamos en este punto siendo padres? El pastor en el título me le puso el hombre que agrada a Dios. Me dijo, te le puedo cambiar ahorita, estamos a tiempo. Estuvo perfecto, pastor, porque precisamente, mire el título, se lo cambié un poquito yo y dice, el padre que agrada a Dios. ¿Sí? Es lo mismo, se refiere a lo mismo. Es algo que nosotros hoy en día, le aseguro que nos vamos a identificar muchos de nosotros con este mensaje. Amén. Pero antes de eso, vamos al Señor en oración. Le voy a pedir que si se pone de pie, vamos a invitar al Padre principal a esta casa de oración, que Él esté con nosotros. Bendito Padre de la gloria, Señor, en este momento venimos delante tuyo, Señor, dándote gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, un día más de vida, Señor, para compartir, Señor, con nuestra familia en Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque qué bello es estar en comunión, Señor, siempre, Señor, cada domingo aquí, Señor, viendo una vez más a nuestros hermanos. Bendito Padre de la gloria, yo te pido que tú tomes control, Señor, en este momento, de este servicio, Señor, y que todo sea, Señor, para gloria y honra tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El hermano Noé ya me ayudó un poco con la introducción. Me imagino que no se les va a dificultar encontrar este capítulo de la Biblia, Salmos 1. Y es que el Salmo 1 tiene dos perspectivas, tiene dos caras, ¿sí? Hay dos mensajes en un solo capítulo. Los tres primeros versículos hablan de lo que es aquel hombre que Dios quiere que seamos, aquel padre que Dios quiere que seamos, el ejemplo que quiere Dios que seamos. Los otros tres versículos hablan de las consecuencias que tendría el hombre que hace lo malo. Amén. Nos vamos a enfocar en los tres primeros versículos y los vamos a leer. Cuando lo tengan, digan un amén. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para un padre hoy en día sería muy difícil cumplir con esos requisitos. Y se lo digo hoy en día porque el padre de hoy en día somos un poco, no egoístas, pero a veces nos afanamos mucho con lo que queremos superarnos. Este país nos ofrece muchas cosas en el cual nosotros como padres olvidamos lo que es el rol de lo que nos habla este capítulo bíblico y nos enfocamos en todo el afán del mundo. ¿Sí? Muchas veces somos aquella mujer que Cristo le dijo: Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? Y nosotros la vemos en un nombre femenino, pero ese mensaje nos cae más que todo a los hombres. ¿Sí? Nosotros somos esa Marta. El afán de nosotros, más que todo, se nos va el tiempo, en lo material. Yo le voy a leer le voy a contar una ilustración de un padre que nunca le había dedicado mucho tiempo a su hijo. Cuando el hijo cumplió 12 años, de regalo de cumpleaños le dijo: hijo,
hoy vas a ir conmigo a pescar. A este varón le gustaba mucho la pesca. Se fueron a las aguas frías de Alaska a pescar salmones. Se fue él, su hijo y 2 amigos más. Si usted no sabe, para llegar a Alaska, en muchos sitios de Alaska, no se puede ni en barco ni en carro. Tienen que usar un transporte aéreo. Se fueron en una avioneta, de esos que traen flotadores, para poder aterrizar también en el lago donde iban a pescar, o en el área donde ellos creían que iba a haber mucho salmón. Da la casualidad que llegaron en un tiempo donde no había pesca, no había salmón. El padre pasó la primera noche desilusionado, pero el hijo aprovechó que como no había pesca, a pedirle consejos, a tener esa comunión con su padre. Sí, su padre le dio muchos consejos de cómo ser un buen pescador, de qué áreas debería él ir a pescar. En la mañana, cuando se levantaron, la marea había bajado. Se encontraron que el avión estaba en un banco de arena y de coral. Uno de los flotadores se explotó, se rompió, se llenó de agua. Pero aún así decidieron emprender vuelo. El avión, como nomás tenía un flotador, empezó a dar vueltas, círculos. Desafortunadamente el avión se fue al agua. Cuando quisieron salir del agua, los primeros 2 que salieron fueron sus amigos. El padre decidió quedarse con su hijo. Eran aguas muy frías, una hipotermia era lo más común que iba a suceder. El padre nunca le había enseñado a su hijo a nadar. Nunca se tomó el tiempo. Su padre, como habían dado en lo que era la pesca, él sabía nadar muy bien, pero dijo: me voy a quedar con mi hijo, lo voy a cuidar en este momento, voy a estar con él. Una vez más, desafortunadamente, los 2 murieron. Cuando encuentran los restos de aquel avión, sacan el avión. A ellos no los encontraron jamás. Se hundieron, se fueron. Los 2 tenían algo en común. Los 2 tenían su diario. Su hijo miraba que su padre siempre tenía la costumbre de escribir su vida en una libreta, y su hijo, aunque su padre no le decía, él también tomó ese camino y agarraba su libreta también y escribía cosas de su vida. Cuando encontraron el diario del padre, leyeron esta nota, la última nota que él escribió, y dijo: fue la noche más fatal de mi vida porque no hubo pesca. Dice: me siento un fracasado. Cuando encuentran el diario de su hijo, dijo: esta fue la mejor noche de mi vida. Pude compartir con mi padre cosas que nunca había compartido. Pude tener consejos de mi padre que él nunca me había dado. Dice: me siento orgulloso de mi padre. Siento, dice, que de ahora en adelante voy a ser el hombre más exitoso porque mi padre me dio un consejo. Como les digo, desafortunadamente este varón no logró cumplir sus sueños de ser exitoso porque en ese momento fallecieron. Pero se sintió feliz, fue su mejor noche. ¿Cuántos de nosotros como padres hoy en día no daríamos la vida por nuestros hijos? Algo positivo de aquel varón, a pesar de que no le dedicó mucho tiempo a su hijo, al final decidió quedarse los últimos minutos con él. ¿Cuántos de nosotros como padres les hemos fallado a nuestros hijos y no les hemos dado el tiempo que se merecen? Mínimo por día, media hora, 1 hora con nuestros hijos. Pero no lo hacemos así. Es bonito cuando celebran el Día de la Madre, todos los elogios que le dan a la madre, ¿verdad? Dicen porque como madres no hay ninguna, el amor de madre es el que más se acerca a Dios. ¿Qué pasa el Día del Padre?
Si usted no se ha dado cuenta, pregúntele a muchos jóvenes, ¿cuál es el sentimiento que tienen hacia su padre? Y muchos le van a decir, de mi padre no tengo mucho que contar. ¿Por qué razón? Porque el padre es el más ausente en la vida de los hijos, desafortunadamente. Y da la casualidad que si usted se va al principio de Génesis, a quien puso Dios a cargo de la familia fue el hombre. ¿Sí? Le dijo a Adán, tú eres la cabeza, tú eres el pilar. ¿Sí? Pero si usted se fija, desde el principio comenzamos a fallar. ¿Dónde estaba Adán cuando Caín en su corazón le empezaba a crecer una ira contra su hermano? ¿Dónde estaban los consejos de Adán hacia sus hijos de que no hubiera rivalidad entre ellos? Muchas veces predicamos o se predican mensajes de la maldad de Caín, de la bondad de Abel, de que Dios estaba en control, pero Dios le dio una responsabilidad al hombre: encárgate de tu familia. Qué bonito escuchar este dicho hispano que muchos lo decimos, dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Por qué no lo cambiamos y decimos: detrás de un gran hombre o detrás de un gran padre hay una gran familia? Involucremos a toda nuestra familia. No seamos individualistas. Qué bello sería, ¿no?, tener una vida donde Dios nos solucionara todo. Pero Dios dijo: hey, tienes que hacer tu parte. ¿Sí? Ninguno de nosotros tiene la vida solucionada. Nosotros como padres debemos va pasando el tiempo, nosotros debemos de ir viendo qué es lo mejor para nuestros hijos. Hay un pasaje bíblico, es hermoso. Me gustaría que lo buscaran, porque muchas veces nosotros decimos: no, es que mi familia es una familia disfuncional, es una familia donde hay puros problemas, todo es problemas en la familia. Nos vamos a ir a Juan 5:19. Cuando lo tengan, digan un amén. Es muy importante que leamos. No nos vamos a enfocar en todo el versículo, pero se lo voy a leer todo. Y dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Obviamente en este versículo bíblico se refiere cuando al Señor Jesucristo, muchos de aquellos fariseos lo tentaban en preguntas donde Él respondía con una respuesta. Y básicamente nos está hablando a nosotros también los padres. Dice: hey, así como yo hago lo que mi padre me ha enseñado a hacer, tú le tienes que mostrar a tu hijo cómo guiarse en la vida. Tú eres el ejemplo, tú eres el modelo. Dice: todo padre, lo que hace un padre, el hijo lo va a imitar. ¿Amén? Amén, qué bueno que todos dijeron amén. Ese es un amén que me hace sentir que me están escuchando. Ese es un amén que yo digo: les está llegando el mensaje. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que modelar a nuestros hijos. Allá en Efesios 6:4, si quiere lo busco, si no yo se lo leo. Dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Usted sabe cuál es una de las provocaciones que nosotros hacemos hacia nuestros hijos, y es la más común que un padre hace. Dice:
haz lo que quieras, al fin y al cabo, las consecuencias las vas a sufrir tú. Pensamos nosotros que estamos disciplinando a nuestros hijos con una frase así. Al contrario, le estamos abriendo las puertas al enemigo y le estamos dando las riendas de la crianza de nuestros hijos a él. Le decimos al hijo, hey, vete de mi casa y haz lo que quieras. Nosotros tenemos que tener el control absoluto de nuestros hijos. Pero ¿sabe cómo lo vamos a hacer? No gritándoles, dice la palabra, dejaos de griterías, dejaos de ofensas. Tenemos que dejar de maldecir a nuestros hijos, la misma palabra lo dice. A veces nosotros, en vez de acercarnos a nuestros hijos, darle un consejo bíblico, orar con ellos, lo maldecimos. Somos tan fáciles para bendecir a los hijos de los demás. Hermano, mi hijo necesita oración. Oh sí, hermano, ahorita vamos a orar por él. Cuando nuestros hijos se acercan con un problema, le decimos, arréglalo tú. Tú lo hiciste, tú lo arreglas. En vez de venir y decirle, hijo, vamos a orar. Pongámonos en las manos del Señor y el Señor nos va a dar la respuesta. O Dios nos va a dar la solución. Pero en vez de hacer eso como padres, rechazamos a nuestros hijos y los estamos poniendo en la cuerda floja para que ellos busquen consejos donde no deben buscar. ¿Qué mejor consejero un hijo no esperaría de su padre? Por eso hoy en día nuestros hijos se están perdiendo en las drogas, en la delincuencia. Por eso nuestros hijos hoy en día no salen del cuarto por estar con sus juegos. ¿Por qué? Porque no encuentran tiempo con su papá. Entonces buscan ese tiempo en echar para afuera todo lo que tienen en otras cosas. Ellos invierten el tiempo en otras cosas en vez de invertir el tiempo con sus papás. Espero que nosotros estemos haciendo nuestro trabajo como padres. Desde que se inventaron las computadoras, los teléfonos, estamos hablando ya de bastantes añitos, unos 20, 25 años que comenzó la tecnología, la fiebre de la tecnología. Empezaron las estadísticas de los suicidios en teenagers, jovencitos entre 9 y 18 años, la mayor cantidad de suicidios. Y el problema principal, porque un padre ya no se sienta con su hijo a platicar, a tomarse un café, o simplemente a escuchar las necesidades de sus hijos. Hoy en día, la estadística de que un padre le da tiempo, escucha bien, al día, el tiempo que un padre le da a su hijo en escucharlo y estar con él, 37 segundos al día. No estamos hablando ni del minuto. Y muchos padres dirán, pero yo llevo el trabajo y estoy ahí, sí. Su cuerpo está ahí, su mente está en otra cosa, o su mente está en el televisor o en el celular. Hoy en día usamos la tecnología como babysitter. Cuando vienen los problemas, vienen los divorcios, el hombre dice, no, es que la mujer tiene la culpa. Empezamos como al principio, como Adán y Eva. Dices que ella no me ayuda a corregir a mis hijos. La corrección tiene que ser del Padre. Si usted lee la palabra del Señor, mire lo que le dice allá en Proverbios 22:6. Si usted se vaya a Proverbios 22:6. Amén.
Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y le habla al varón. Nosotros tenemos la responsabilidad como padres de instruir a nuestros hijos. ¿Sabe por qué le voy a decir que nosotros somos los responsables? Porque si la madre tuviera esa responsabilidad, ¿sí?, y fuese un hijo varón, él tomaría todas las cosas. A ver, espero no escucharme mal, pero se lo voy a tener que decir. Empieza él a actuar más femenino que masculino, si fuese un varón. ¿Sí? Por eso el padre tiene la responsabilidad de guiar y proteger a los hijos. La madre es una ayuda idónea, no es la responsable en la casa de todo lo que al hijo le sucede. Por eso hoy en día el mundo está tan depravado, el mundo está tan descontrolado, y sabe que nosotros como seres humanos somos tan hipócritas porque decimos, nos lavamos las manos y decimos, es que las leyes que se han hecho hoy hacen que nuestros hijos sean así. Mentira, las leyes no tienen nada que ver. Otra cosa que nosotros muy común decimos, es que se les mete el diablo a los jóvenes de hoy. No, nosotros lo permitimos como padres. Nosotros tenemos que, primeramente en el hogar, ser padres, ser un ejemplo para nuestros hijos. Y lo más importante, enseñarle a nuestros hijos, como dice Proverbios 22:6, guiar al hijo en el camino del Señor. Dice, aun cuando fuese viejo no se va a olvidar de lo que tú le has enseñado. Pero te tienes que tomar el tiempo en enseñarle a tu hijo esas cosas. Porque si no, tu hijo va a ir a aprender lo contrario de lo que la palabra de Dios te demanda a ti como padre que tú le enseñes a tu hijo. Hoy en día las universidades están llenas de profesores, teólogos, y no tienen ni una pizca de cristianos. Son teólogos porque hay dinero de por medio. Y son los que a nuestros hijos le están enseñando que la palabra de Dios es simplemente un libro histórico, una historia, como cualquier libro, que fue escrito por hombres, por mortales. Cuando nosotros le queremos hablar a nuestros hijos de Dios, dice, no, ya alguien me dio una definición diferente de lo que es Dios. ¿Dónde estábamos nosotros cuando alguien se nos adelantó? No dejemos que alguien tome ventaja de lo que nos corresponde a nosotros como padre hacer a nuestros hijos. Tenemos que tener mucho cuidado en esa área, porque recuerde que por eso hoy en día las congregaciones prácticamente están vacías, porque los ancianos están muriendo y los jóvenes ya no quieren saber más de Dios. El joven de hoy en día dice, me da igual ir a la iglesia o no, me da igual saber que existe un Dios o no. No, que no le dé igual. Y para que no le dé igual, nosotros tenemos que ser insistentes con nuestros hijos. Pero hay que invertir tiempo. Y va a ser un tiempo valioso. No piense que es como aquel varón de la ilustración que dijo, fue la peor noche que he tenido. No, que sea el mejor tiempo. Muchas veces nosotros igual decimos que sea un tiempo de calidad, no de cantidad. Pero trate de juntar esos dos mejor. Que sea cantidad y calidad.
que usted disfrute el tiempo con sus hijos y que en el momento que lo está disfrutando el tiempo se le vaya rápido. Que el sábado, mi esposa a lo mejor se va a reír, que el sábado no sea nomás para estar esperando a qué horas esté el partido de soccer. Le comentaba a mi esposa, yo también he fallado como padre. Mis primeros 2 hijos, me enfoqué demasiado en lo que fue el traer la provisión al hogar, en querer superarme, pero les fallé mucho en el tiempo a mis hijos. Yo les voy a contar una historia personal, me pasó hace un par de meses. En la escuela de mi hijo, de Josué, no tenían suficientes voluntarios para ir a un paseo. Nos pidieron a mi esposa y a mí que si nosotros podíamos acompañar a los maestros juntamente con los alumnos a este paseo. Fue le diría yo, fue algo bastante grande porque hoy en día en las escuelas usted se tiene que ir a tomar huellas digitales, tiene que pasar por un proceso. Yo me estaba desesperando. Es demasiado. Y estoy perdiendo tiempo de ir a trabajar, estoy perdiendo tiempo de hacer esto, aquello. Yo me seguía enfocando en el afán de la vida. Yo no miraba el provecho que iba a hacer para mi hijo. El día que viene, el día del paseo, nos fuimos de paseo. Cuando ya veníamos de regreso, mi hijo me dijo, pa, yo te aparté este asiento para que te sientes conmigo. Me senté con él. ¿Sabe qué me dijo en el asiento? Me dice, papi, este ha sido el mejor día de mi vida, porque nunca me habías, dice, acompañado a un paseo. Dice, hoy me siento, dice, el niño más afortunado porque tengo a mi papá al lado. Y él a todos en el paseo les andaba gritando, este es mi papá, este es mi papá. En ese momento cambió algo en mi vida. Y fue algo que me tocó. Me tocó de una manera muy grande porque yo crecí sin papá. Muchos lo saben. Nunca lo conocí. Y se siente bonito cuando un hijo viene a uno y le dice, pa, has hecho lo mejor conmigo. Yo no pude hacer eso. Igual hoy en día, muchas madres, a pesar de que tienen a su esposo, las madres tienen que tomar el rol de padre y madre a la misma vez, porque el padre está ausente. El padre no se encuentra en casa. ¿Por qué? Porque el trabajo le absorbe todo el tiempo, los amigos le absorben el tiempo, la televisión, el celular le absorbe el tiempo. Y cuando viene el hijo y le dice, pa, podemos ir a jugar un ratito a la backyard o al parque, el padre le dice, hijo, estoy en la computadora haciendo un reporte importantísimo, o estoy viendo la televisión y es el programa que más me gusta. ¿No lo puedes dejar para un rato? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Que los hijos se vayan hacia otra área de su vida. Como les dije al principio, hoy la tecnología nos está arrollando, nos está ahogando. Hay algo que me llamó la atención desde que escuché este nombre que le dieron a los celulares inteligentes. En pocas partes los celulares están siendo más inteligentes que los padres. Esa tecnología está criando a nuestros hijos. Vemos matanzas en las escuelas y los padres lo primero que dicen, pero si mi hijo nunca lo miré yo que tuviera rasgos de un asesino o de una persona mala,
A lo mejor tú no lo viste porque nunca te enfocaste o nunca te diste el tiempo de preguntarle cuáles eran sus inquietudes. Todo lo aprenden en el YouTube, todo lo aprenden con sus amigos. El hijo hoy en día se está formando solo. Los padres nos estamos volviendo muy irresponsables en esa área. Tenemos que tener mucho cuidado en dónde están nuestros hijos. No hay nada que sustituya el tiempo entre un padre y un hijo. Hay otra ilustración que le voy a mencionar de un varón que se quejó cuando llegó a anciano, porque él decía, se sentó con un amigo en un café y le dijo al amigo, ¿a dónde se fueron los años? Le dijo el amigo, ¿por qué dices eso? Le dice, cuando yo tenía, 20 años, me casé con mi esposa. A los 25, tuvimos nuestro primer hijo. Nunca me di cuenta, a qué edad, en qué tiempo creció. Estaba tan afanado con mi trabajo. Después del trabajo venía, me iba con mis amigos, y mi hijo empezó a crecer. Siempre mi hijo me llevaba cartas de la escuela, que si lo podía acompañar a sus paseos, cuando se ganaba un trofeo, cuando se ganaba una medalla, cuando él obtenía un certificado. No pude ir a ninguna de sus graduaciones, ni de la primaria, ni de secundaria, ni cuando se graduó, porque mi trabajo me absorbía absolutamente todo. Hoy que tengo, la edad de retirarme, y ya se había retirado, quiero tener un tiempo con mi hijo, pero mi hijo ya tiene, su propia familia, ya tiene, algo más importante que hacer que estar con su padre. Y ahora me pregunto, ¿qué hice mal? Nunca pude disfrutar a mi hijo, y era un solo hijo. ¿Está usted disfrutando a sus hijos? ¿Les está dando el tiempo suficiente? ¿O será como este varón que cuando llegue su vejez va a decir, ¿a dónde se fueron los años? La familia es muy importante. La misma palabra del Señor nos dice que debemos de ser líderes primeramente en nuestro hogar, si usted quiere liderar el pueblo de Dios. Se lo voy a decir, como decimos nosotros, en pocas palabras. Josué 24:15. Mi casa y yo, serviremos a Jehová. ¿Sí? Él tuvo una discusión con el pueblo. ¿Sí? Ustedes le dicen, adoren al Dios que quieran adorar. Yo me voy a preocupar de mi casa. La necesidad de mi casa, es lo más importante. La protección, que yo le debo de dar a mi familia, es lo que me importa. Yo quiero que mi familia esté protegida por el Señor, por Dios, por mi Padre Celestial. ¿Está usted haciendo eso? ¿Estamos nosotros como padres orando por nuestros hijos? ¿Estamos nosotros como padres enseñándoles a nuestros hijos a orar? ¿Cómo referirse al Señor? ¿Qué enseñanza le estamos dando nosotros a nuestros hijos acerca de Dios? ¿Que Dios es una persona cualquiera? ¿O que tienen que respetar a Dios? Si nuestros hijos ven que nosotros
somos unas personas que venimos de vez en cuando a la iglesia o que de vez en cuando agarramos la palabra del Señor, ellos tampoco se van a interesar por aprender las cosas de Dios. ¿Dónde estamos fallando? Les voy a leer algo final. Y es que muchas veces nosotros como padres, al final de todo, muchas veces nos sentimos culpables, como esta ilustración que les compartí al principio. Y decimos, yo no me lo voy a perdonar. Yo no merezco el perdón de Dios ni de mi familia. Pero si nos vamos a 1 de Juan 1:9, dice la palabra del Señor que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es nuestro Padre, Él nos limpia, que nosotros nos sintamos culpables, fracasamos como padres y le fallamos a nuestros hijos. Dios va a estar ahí. Amén. ¿Sí? Porque muchas veces como padres sentimos esa carga también. Mencionaba el ejemplo de Adán. Ya para finalizar voy a mencionar a muchos de la palabra del Señor que fueron padres y que fracasaron. Pero en su momento ellos tuvieron una reflexión, se acercaron a Dios y Dios cuidó de ellos. A pesar de que Dios les puso una consecuencia en su vida, Dios cuidó de estos padres. Y el primero que vemos es Abraham. Abraham cometió un grave error como padre. Primeramente como esposo y después como padre. Dividió dos naciones. Muchas veces decimos, no, pero es que Dios así lo permitió. Pero si él hubiese sido un padre coherente, a lo mejor muchas cosas no hubieran sucedido. Primero, Dios ya le había dado la promesa. Y él dijo, no, yo me meto con otra mujer y tengo otro hijo. ¿Sí? Dos naciones divididas, que hasta el día de hoy son enemigas. Esas dos naciones. ¿Sí? Consecuencia de los padres. Otro varón que cometió un grave error, y esto lo cometemos muchos de nosotros, es cuando tenemos varios hijos, pero tenemos uno preferido. ¿Sí? ¿Se acuerda de Jacob? Tuvo tantos hijos, pero mimaba tanto a José. A todos los mandaba con túnicas para que trabajaran, todas sucias, todas descoloridas. Pero dice, no, a José le hizo una mano de colores. Dice, porque era un varón que lo amaba. Es cierto, Dios ya había puesto el sello en José. Ya Dios había marcado a aquel hombre. Pero como padre fracasó. Y muchas veces nosotros fracasamos. Muchas veces decimos, es que tú no eres igual que tu hermano. Empezamos a hacer preferencias. Y ese es un error. Porque los hijos empiezan a crear odio, raíz de amargura contra su propio hermano. Y tenemos que tener cuidado. Si vamos a tener familia, es porque los vamos a amar a todos por igual. A todos les vamos a dar el mismo amor, el mismo tiempo y la misma comprensión. Amén. José, a pesar de que era amado por su padre, sufrió muchísimo. Hubieron muchas consecuencias. Ahora yo les voy a hablar de otro varón que se llamó Elí, un sacerdote de Dios, un hombre que era esa conexión entre el pueblo y Dios, pero permitió que sus hijos abusaran de la autoridad como sacerdote. Y como hijos
no respetaban las cosas que eran sagradas. Desafortunadamente la consecuencia para ellos fue mortal, para los tres. Murieron sus hijos, murió él. Una consecuencia que por la negligencia de un padre suceden muchas cosas. David, no sé, pero digo que fue un hombre plenamente ocupado. Como padre, falló muchísimo, porque en vez de darle tiempo a sus hijos, estaba en la azotea viendo a ver a quién miraba. Ahí comenzó su primer error. Nosotros como padres, si tenemos un poco de tiempo, démoselo a nuestros hijos. David empezó a fracasar como padre. Los hijos vieron aquel ejemplo mal de David. Sus hijos empezaron a hacer cosas indebidas. Termina la historia casi, a mitad de la historia de David, uno de sus hijos lo quiso matar. Consecuencias que nosotros los padres nos marcamos. Nosotros somos los culpables como padres porque eran tantos los hijos de David que no tenía tiempo para ellos. Y les voy a hablar también de Job. La primera descendencia de Job. ¿Dónde estaba Job mientras sucedían muchas cosas alrededor de él? Mientras el enemigo planeaba destruir a Job, ¿dónde estaba él y sus hijos? No estaban orando juntamente con Job. No, dice que sus hijos estaban en sus fiestas, bebiendo, comiendo, dice, y Job pidiendo. No, nosotros tenemos que tener un balance. Si vamos a estar plenamente en las cosas del Señor, también debemos de invitar a nuestros hijos a de que ellos participen en las oraciones, en las peticiones. Y Job aprendió la lección, porque dice que Dios le dio otra nueva generación después de que toda su primera generación fue arrasada, pero dice que la segunda generación fue una generación que adoraba a Dios, cosa que no dice de la primera. Nosotros como padres debemos de tomar esos ejemplos de que cuál es el camino que debemos de enseñarle a nuestros hijos. Amén. Y muchos de ustedes dirán, pero nomás está hablando de padres de sangre. Ahora les voy a hablar de un padre que, aunque él no fue el padre biológico, fue un padre ejemplar. A pesar de que la palabra de Dios no habla mucho de su vida, pero si no habla mucho es porque fue un padre ejemplar. Y es José, el esposo de María. Porque si usted conoce de la Biblia, dice que María quedó embarazada gracias al Espíritu Santo. O sea que José no era el padre biológico de Jesús, pero él lo cuidó desde el embarazo de María. Él cuidó de aquella criatura, lo protegió de todos aquellos malvados que quisieron atentar contra la vida de Jesús. Pasó por momentos donde sus amigos lo ponían en ridículo. Aguantó todo eso. Y esta es otra frase que usamos nosotros los latinos. No es padre el que engendra, sino el que cría. Amén. Porque no precisamente engendrar un hijo le da el título de padre a uno. Ser padre es un trabajo en el cual usted se tiene que esforzar. Es en el cual usted tiene que dar el tiempo a sus hijos. Ese es ser un padre. Yo les voy a volver a leer el Salmo 1, nuevamente, si se van ahí, porque con esto terminamos.
Y hoy se los voy a leer todo, completo. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No permitamos que nuestros hijos sean la segunda parte de este salmo. Instruyámoslos y que ellos sean un árbol plantado, que su fruto nunca caiga. Que nosotros lo que les sembremos en su corazón, ellos lo puedan también practicar en la otra generación. Acuérdense que la palabra del Señor dice que Él nos dice que la primera, segunda y tercera generación, así es como Él dice, se va a acordar de nosotros. Amén. Amén. Así que feliz Día del Padre, que el Señor los bendiga y que este mensaje del día de hoy sea para reflexionar. Que el tiempo que le dediquemos a nuestros hijos sea de oro. Amén. Porque ellos se lo van a agradecer. Que el Señor me lo bendiga.